El perfil de presiones de un sistema de producción comienza desde la presión en el reservorio, en el yacimiento, y la misma empieza a declinar cuando llega a la cara de la arena, posteriormente cuando sube por la tubería de producción hasta llegar a la cabeza de pozo y luego pasa por el estrangulamiento en caso de llegar a tener y finalmente hasta que llega a la batería de producción. El sistema yacimiento-pozo es el que conecta la presión en el reservorio a una distancia considerable del pozo hasta llegar a la entrada del pozo, pasando antes por la cara de la arena y finalmente entrando al pozo. Allí se involucra lo que es la presión de yacimiento, que es la presión de los fluidos en los poros del yacimiento o reservorio, o la presión ejercida por una columna de agua desde la profundidad de la formación hasta el nivel del mar, cuando no existen movimientos de fluido y todas las fases se encuentran en equilibrio. A mayores distancias del radio de drenaje, esta presión se mantiene constante. Este valor de presión se puede obtener de ensayos de formación tipo build-up o drawdown. Y su fórmula viene expresada en la altura de la columna de fluido multiplicado por el gradiente de la mezcla y sumándole a esto lo que es la presión en el casing o en el espacio anular. La presión de fondo fluyente, o también PWF, también llamada presión dinámica de fondo, es la presión que se desarrolla en la cara de la formación, o sea, en las paredes del pozo donde se encuentran las perforaciones, los disparos, los cañoneos. Se puede determinar perfiles de presión y temperatura, registros sónicos de nivel o con memorias de fondo. Su valor puede variar para pozos con cierta proximidad y afectados debido al daño que haya en el volumen de la roca en las cercanías del pozo. Diferencial de presión, también conocido como drop down, es la diferencia de presión que existe entre la presión de yacimiento menos la presión de fondo fluyente. Esta va a influir en el desempeño del pozo, ya que una gran diferencia de presión nos indica cómo es la permeabilidad que tiene la formación, ya que esta es inversamente proporcional al diferencial de presión. Este drawdown tiene que ser graduado de una manera tal de que no permitamos que todo el fluido que viene del yacimiento entre al pozo libremente, porque podemos incurrir, podemos ocasionar un arrastre de finos desde la formación hacia el pozo, o también podemos provocar una invasión de agua a través de una conificación. El sistema pozo cabezal incluye desde la presión en el fondo, que es la presión de fondo fluyente, pasando por lo que es la tubería de producción, hasta llegar al cabezal, donde tenemos la PWH, que es la presión de cabeza. Y finalmente el sistema cabezal facilidades es parte desde la presión de cabeza, PWH, pasando por los estranguladores en caso de existir, siguiendo con lo que es la línea de flujo, la línea de transferencia del pozo hasta la estación, pudiendo pasar por subestaciones, por troncales, hasta llegar al destino final, que es la batería, donde va a comenzar el proceso de separación de los fluidos.